Jesucristo, te suplicamos nos permitas entrar en tu hora. Poder tocar tu vida en aquella hora en que el Evangelio dice que habiéndonos amado hasta el extremo, en la carta a los Hebreos se puede intuir los sentimientos de Cristo en esta hora, en su hora, nuestra hora. Él fue probado en todo exactamente como nosotros, en todo. Él ha querido asumir en aquellas horas todas las horas de nuestra vida. Todo lo que por la fragilidad humana yo puedo experimentar. No hay ni un sufrimiento ni una hora mía de gozo o de dolor, de esperanza o de desaliento que Él no solo conoce, sino que ha experimentado en su propia carne. Todo es común entre el esposo y la esposa. Ha querido sentir igual que ella, sufrir en ella. Gozar en ella. Nada quiere hacer sin ella. Estamos en la hora en que Él nos deja tocar en su corazón esto. Te amo hasta el extremo, sin límite y hasta todo extremo. Donde tú caigas, allí estaré yo, y caes en mí. O cuando te escondieses y perdieses en el abismo más extremo, allí estoy yo. Es una hora en que ratifica de una forma especial la alianza contigo. Te quiero hasta el extremo y no puedo dejar de quererte. Mi alianza contigo es eterna. Y el signo, las arras que va a entregar a ella, a la esposa, es esta. Id a preparar un lugar. Les dice a los suyos, buscad un lugar. Y allí lo que va a hacer es ceñirse y besar nuestros pies. Cristo se ciñe, es decir, obedece al Padre para que yo pueda vivir la vida de Dios. Se ciñó y se puso a los pies.
Cristo grita a nuestro corazón en aquellos discípulos: tú puedes vivir. Y hay una frase en Hebreos, en la carta a los Hebreos, impresionante. Cristo aprendió sufriendo a obedecer. Nuestra divinización ha costado a Cristo el precio de su sangre. Amarnos hasta el extremo expresa que Él lo ha perdido todo, ha querido darlo todo para que nosotras vivamos. Aprendió sufriendo a obedecer. Cristo no es un mago en mi vida. Cuando alguien quiere de verdad, así nos lo ha enseñado Él. Cuando alguien quiere a otra persona, quiere padecer con esa persona cada segundo de su existencia. La pasión hace ver que el corazón de nuestro Dios no es un Dios lejano y todopoderoso, ajeno a todo dolor. Aprendió sufriendo a obedecer. Ha querido en su carne acercarse a nuestra existencia de criaturas segundo a segundo. Dice el Evangelio que con lágrimas oraba. Esas lágrimas que también expresan porque te has vuelto amarga conmigo. ¿Qué más pude hacer por ti? Quiso amarnos hasta el extremo. Llegar a todas nuestras prisiones, hasta lo más extremo también de nuestra vida. Aquel punto donde el hombre siempre juega a poder perder todo. Ahí nos sigue amando. Y comienza el dolor intenso de estas horas por el discípulo elegido que va a traicionarle. Durante la cena es la única vez en la pasión que se habla del diablo, la única. El diablo está metido, acogido a uno de sus discípulos. Es la única vez que aparece el diablo. La presencia del mal en uno de los suyos. El diablo había puesto en el corazón de Judas el propósito de entregar a su maestro. Cuando te acercas a este momento de la pasión, a la hora de Cristo,
Esta es la hora de Jesús, la hora del amor. Te das cuenta que Judas estaba llamado a ser discípulo. Y la actitud no es en el designio de Dios decir, antes que hacer mal, me voy de entre los suyos. Judas se quedó, pero es la misma desobediencia no realizar la misión que quedarse con el corazón envenenado, porque la llamada era a ser discípulo, ni a huir ni a entregarle. Judas era uno de aquellos en los que Cristo había puesto su mirada con amor y había oído las palabras del Maestro. Te llamo. Vive estrechísimamente unido a mi humanidad, especialísimamente unido. De todos los hombres eligió a 12. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos, nuestra redención estaba en las manos de Cristo. Eso sí. En el sí de esta carne que va a inmolarse. Todo está en las manos del Hijo. Se levantó de la mesa, se quitó los vestidos y se ciñó. Imaginaos la carne de Dios en un silencio impresionante, abajándose a los pies que simboliza la parte que toca la tierra, que más se ensucia del cuerpo humano. Cristo no retuvo ávidamente ser Dios, sino que se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo y tocó con las manos blancas, sagradas, las manos de Dios. Tocaron nuestros pies. Y los lavaron. Ha querido borrar de nuestra carne todas nuestras huidas, nuestra impureza. ¿Cuántas veces le hemos negado marchándonos por otros caminos? Todas nuestras negaciones. Se ha bajado hasta ellas para lavarnos. Y puede ocurrirnos también como a Simón. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Puede mezclarse
una falsa humildad o también un verdadero sentimiento de indignidad. Cristo tiene que vencer incluso la resistencia a que la criatura se deje lavar por su Dios. Hay una firmeza impresionante en las palabras del Maestro. Lo que yo hago, tú ahora no lo entiendes. Vamos a pararnos en esta frase. Jesús ha dicho, tantas cosas ahora estoy haciendo contigo que tú no entiendes. Pero fíate, déjate lavar. No se le pide a Simón que haga ninguna acción, tan solo dejarse tocar por la carne de Dios. Lavar. A Cristo no le detiene la suciedad de ellos. No les ha echado en cara cómo están sus pies. No les pide nada para quedar limpios. Solo le dije, si no te lavo, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo, no eres de los míos. Si no te dejas hacer, no tienes parte conmigo. Mi herencia, mi vida, mi divinidad no puede penetrar en tu carne. Fijaos que es impresionante este momento de la pasión, porque Cristo está pidiendo su libertad a Pedro. No le va a forzar. Que sepas que si no te lavo, pero no le fuerza, no le impone. Le pide que se deje lavar para poder tener parte en la redención. Porque Pedro le ha dicho también una palabra contundente, sin saber muy bien qué se juega o qué trascendencia tiene todo. No me lavarás los pies, jamás. Me quiero quedar hoy aquí. Aun cuando por capa de humildad y de indignación no le dejamos obrar a Dios porque nos parece demasiado, ¿quién somos nosotras para decirle a Dios qué tiene que hacer en nuestra vida? Posiblemente yo esté pidiendo mi redención a gritos y también me escandaliza, como a Pedro, que todo un Dios se ciña, se despoje de su rango y se haga esclavo y con una genuflexión hasta el agotamiento, extenuada hasta el extremo, la carne de Dios se abaje a mis pies. Posiblemente nos nacería la misma reacción de Pedro, tú a mí. Por favor, quisiera que os grabarais esta frase de Jesús. Lo que yo hago ahora, lo que ahora te pido, tú no lo entiendes. Lo comprenderás más tarde. Impresiona la firmeza de Cristo. No voy a explicarte nada más, Pedro. Lo entenderás más tarde. Te pido un sí libre, ni siquiera condicionado al interés final de ver si eso te conviene o no te conviene, si eres tan grande como esperabas o no esperabas. Ahora no lo entiendes,
dame tus pies, déjame que te lave, y lo entenderás más tarde. Y si no te dejas lavar, que sepas que desde este instante tú no tienes parte conmigo, que te cierras a lo que Dios quiere de ti. Sobrecogen estas palabras. Fijaos si Cristo amaba a Pedro entrañablemente. Es decir, Cristo no puede ceder a la flojera del hombre o a su incredulidad, a su aparente indignidad. Le acaba de decir: apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro intenta detenerle para que no vaya a morir, no sabe lo que pide. Por eso Cristo le dice: apártate de mí, que tú piensas como los hombres, pero no como Dios. Y ahora le dice: Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Jamás Dios cambia su designio. Cuando el hombre se pone rígido frente a Dios, cuando el hombre se encara a Dios, porque Pedro se le ha encarado, le ha dicho: tú no me lavarás jamás. Por un instante es como si Pedro se hubiese adueñado de su vida y él quisiera llevársela y gobernársela y no dejarse flexible como los pies de los demás, que se entregaron flexibles y con elasticidad a ser lavados por el Maestro. Acabo con estas palabras. Tantas cosas el Señor nos pide hoy. Que ahora no entendemos, ni quiere que entendamos, porque quiere que aprendamos a vivir fiadas, sin pasar rápido la factura y la cuenta a Dios. Esto te doy y tú qué me das. Fíate, entrega tus pies, lo manchado de tu vida, a las manos de Dios, a la carne blanca que limpia y purifica, y más tarde lo comprenderás, cuando Él quiera. Pero si no te dejas hacer, no tienes parte en su heredad. Quien contempla al Maestro a los pies nuestro, a tus pies, ya no puede desear otra misión ni otra vocación. Amaos así, no solo escandalizándome de lo sucio, de lo desfigurado de mi hermana, aún más, abajándome hasta ello, para lavarlo, para que unas manos toquen esa suciedad, unas manos que portan la salud de Dios. Quien ha sentido en su cuerpo las manos del Maestro, lavándonos, ya no puede vivir sino despojada en la actitud de sierva y en muchos momentos también sierva sufriente, sufriente. Él es el sufriente.
tantos momentos, aprendió sufriendo a obedecer para liberarnos. Ha cargado en sí el sufriente todo nuestro dolor. En este contexto hay una expresión de Cristo que llena el corazón de alegría. Dice: yo conozco a los que he elegido. Nos conoce y no se echó atrás. Yo conozco a los que he elegido, los conozco, penetrados. Si Él nos conoce, ¿qué miedo podemos tener? Vamos a ayudarnos a vivir esto. Entrégate hoy, fíate. Ahora no lo entiendes. Mañana lo entenderás. Cuando Él quiera lo comprenderás. Vamos a ayudarnos a vivir en la fe, en el abandono. Sin estrujar la obra de Dios ni sus horas en nuestra vida. Entregaos al tiempo de la gracia y ya comprenderemos.